Buenas tardes, mis hermanos en Cristo. Estoy agradecido que poder compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Como cantamos recién sobre Cristo, que solo en Jesús está mi fe. Es muy importante en estos tiempos cuando hay muchas cosas que pasan en la sociedad. Podemos recordar eso, que nuestra fe solamente está en Jesús. Estamos justamente también en una serie de la gloria que está, no, solo la gloria a Dios. Y en las últimas semanas también hemos predicado algunos temas acerca de eso. Estos son temas que tienen relación con la doctrina de salvación consiste en 5 subtemas. Que en primer lugar la salvación solamente es a través de Cristo, después solamente a través de la Escritura, solamente a través de la fe, solo a través de la gracia y solo a Dios es toda la gloria. El sermón pasado escuchamos cómo la Escritura en todo sentido apunta a Jesús, porque a través de Él tenemos la salvación. Y hoy día vamos a ver qué significa que la salvación solamente es a través de la fe. Porque en su tiempo también había confusión y hoy en día también podría haber confusiones. Porque nosotros humanos tenemos como una tendencia de buscar la salvación de otras maneras, que vamos a ver cuál en su tiempo era el punto y que hoy en día también puede ser como un peligro para nosotros. La Reformación empezó cuando Martín Lutero esclavo, no sé cómo se dice, se colgó estos 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, que es en Alemania. Este fue hace mucho tiempo atrás, pero este inició el protestantismo en el mundo porque la iglesia se había desviado de la Biblia, en el fondo. Martín Lutero vio que la salvación no se podía obtener a través de obras humanas. Y este era uno de los puntos principales que él describió en sus tesis. Una de las cosas era que él rechazó la teología sacramental católica que permitía y justificaba la venta de indulgencias. Entonces, a través de una acción humana, uno podía obtener su salvación o parte de su salvación. Y Martín Lutero estudió la Biblia y encontró que Pablo escribió otra cosa. Porque según Pablo, la salvación solamente era por gracia a través de la fe en Jesucristo. Entonces vamos a desarrollar este tema un poco más profundo en esta predicación. Bueno, en primer lugar podemos ver que existe una separación entre el hombre y la gloria de Dios. Porque si estudiamos la culpabilidad del hombre, este muestra que no se puede ser justificado por obras de la ley.
¿En cuál sentido? Es que el hombre es corrupto, es depravado y no es capaz de cumplir 100% las leyes que Dios había dado a su pueblo, a nosotros. Dios en el fondo dice, haga esto y vives. Pero nosotros no éramos capaces de hacer eso, no somos capaces. Y este está en contraste con la gloria de Dios, que muestra que para ser justificado debería ser por medio de la fe. Jesucristo cumplió la ley y Él es el justo. Él está en nuestro lugar y a través de Él podemos obtener la salvación. Este es el concepto. Ahora vamos a desarrollarlo un poquito más desde los versículos que hemos leído y voy a leer también los dos versículos anteriores, el 19 y 20, que decía, si tienes la Biblia también puedes leer conmigo quizás, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la fe es el conocimiento del pecado. Entonces, si seguimos con el tema de la culpabilidad del hombre, todos somos culpables, podemos ver que en el tiempo de Jesús, los judíos, los fariseos, los escribas, se jactaban de estar bajo la ley. Y se sentía igual, hasta incluso mejor que la gente humilde en su actitud, que podemos ver por ejemplo también en Lucas 18, donde un fariseo está viendo la gente pecaminoso, pero igual arrepentido, pero se siente mejor que el otro. Y se siente mejor porque siente que está cumpliendo con todas las leyes de Dios. Pero el problema de todo eso es que nosotros somos incapaces de cumplir 100% de estas leyes. Porque, por ejemplo, si vamos a Santiago, la carta de Santiago, capítulo 2:10, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces aquí ya podemos ver que si fallamos en un pequeño punto, ya estamos mal con Dios. Y es más, porque los judíos se jactaban. Y la jactancia en sí misma también es como un pecado, porque nosotros necesitamos conocer nuestra posición ante Dios. Por ejemplo, en el Sermón del Monte dice que bienaventurados los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobre de espíritu quiere decir que dependemos 100% de Dios. Entonces no hay espacio para jactancia en este sentido. Entonces, esta enseñanza que llegó a través de Jesús y también a través de las cartas después del Evangelio, mostraba a los judíos que a través del cumplimiento de la ley no podían llegar muy lejos, porque nunca podían ser justificados. Y la ley finalmente nos convence de la culpabilidad que tenemos ante Dios. Y como leímos en el versículo 19, Dios nos cierra la boca, o cierra toda boca, para que la jactancia sea silenciada. ¿En qué sentido?
en el sentido que los justificados son silenciados por una convicción humilde. No nos jactamos, entonces no hablamos que nosotros podemos llegar a la salvación por el cumplimiento de las reglas. Pero también, y este también es un punto importante, los que no creen y que serán condenados finalmente, quizás no tienen una convicción hoy en día, pero igual sabemos que va a llegar un juicio donde van a saber cómo era la cosa. Entonces, obviamente, el tiempo ahora es de arrepentirse, pero para algunos no va a terminar bien en este sentido. Por ejemplo, podemos ver en los versículos que hablan del juicio final. Por ejemplo, en Judas, versículo 15. Entonces, todo el mundo, los judíos, pero también los gentiles, serán comprobados culpables porque la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Y estamos destituidos de la gloria de Dios, que leímos también en el versículo recién. Para mí era un poco difícil entender esta palabra destituido. Bueno, yo también soy extranjero y fui a investigar un poquito más también con la Biblia en inglés. Y llegué incluso en la palabra griego, que es una palabra un poquito difícil, histeroutai, por los que estudiaron griego quizás lo conocen. Pero el concepto en inglés yo lo entendía un poquito mejor. Vamos a leer el versículo donde sale, es el versículo 23. Ayer estuve con un hermano y me dijo que este era el primer versículo que sabía memorizar. Entonces, igual yo creo que es un versículo bastante importante. Y lo bueno es que no es tan largo. Dice, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hablamos de esta palabra, destituidos. En inglés, en el King James, dice que para esta palabra, dice come short, para los que saben inglés. En New King James dice fall short. En español, literalmente se podría traducirlo que nos quedamos cortos, o en otro sentido nos falta. Entonces nunca podemos llegar a la meta. Podemos ver en diferentes sentidos. Aquí parece también en la pantalla que nos quedamos cortos en el sentido de glorificar a Dios, glorificar delante de Dios y ser glorificado por Dios. Y lo voy a explicar un poquito para desarrollar el concepto. En primer lugar, nos quedamos cortos porque no glorificamos a Dios. También podemos ver al principio del Romanos 1:21, por ejemplo, que Dios se ha hecho conocido de una forma, pero el humano, aunque había como algunas cosas que apuntaba a Dios, escogió adorar otras cosas. Entonces, en este sentido, en primer lugar, empezamos a adorar otras cosas en vez de adorar a Dios. Obviamente, somos culpables por eso. En segundo sentido, nos quedamos cortos de glorificar delante de Dios. Porque en nosotros no puede haber una jactancia por nuestra inocencia. Podemos glorificar ante los hombres, quienes son miopos, no pueden examinar nuestro corazón, el cual es corrupto
y complacido con el pecado, pero Dios conoce nuestro corazón. Entonces, este sería como más una que estamos glorificándonos en nosotros mismos, intentando cumplir la ley exteriormente, quizás ante los hermanos parece que somos muy buenos cristianos, pero Dios conoce nuestro corazón y por definición no podemos cumplir en todo. Entonces esta jactancia tampoco no es lo correcto. En tercer lugar, no podemos quedamos cortos en ser glorificados por Dios. Nos quedamos cortos en la justificación y la aceptación por Dios. Estos tres conceptos también podemos describir, por ejemplo, con una carrera. Imagínate el primer punto, glorificar a Dios, pero nos quedamos cortos porque estamos corriendo una carrera equivocada. En segundo lugar, podemos ver una carrera que estamos corriendo, pero Dios está viendo a nosotros y nos está descalificando. En el último sería que Dios nos está viendo en la carrera, pero dice que estamos haciéndolo mal. Entonces, en estos tres conceptos no podemos ganar el premio. Pero sí, después en otra carta, Pablo usa el mismo ejemplo de la carrera y podemos ver si somos justificados. De ahí deberíamos correr como la atleta que gana el premio. Y eso solamente puede ser si tenemos la justificación a través de Jesús, que se pone en nuestro lugar. Y considerando eso, que nosotros estamos descualificados, hay alguien que sí estaba cualificado, y este era Jesús. Por ejemplo, también podemos ver en la Escritura, que Dios justamente encuentra complacencia con Él. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado y apareció una voz y dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y también lo que pasó en la transfiguración, dijo en palabras parecidas: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces también algo importante que tenemos que escuchar a él. Entonces la justificación solamente es por medio de la fe. No hay justificación en las obras de la ley, porque todos nosotros transgresamos la ley. Pero sí hay esperanza. Esto podemos ver en Hechos 13, versículo 39, que dice: y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces, si creemos en Jesús, en su sacrificio por nosotros, de ahí sí podemos obtener la justificación. Es que el justo en este sentido murió por los injustos. Esto leemos en la primera carta de Pedro 3:18. Y todo es para la gloria de Dios.
justificados somos gratuitamente. La fe no es un mérito de nosotros. Uno podría pensar que, bueno, yo siempre he tenido un cierto temor de Dios desde pequeño y pensando que por esforzarse, por tomar una decisión permanentemente de querer creer, que podemos obtener esta justificación. Pero el fe no es un mérito de nosotros, es un regalo a través de la gracia. Nada en nosotros merece este favor, nada. Solamente por la redención en Cristo, en Jesucristo. Y Jesús es en todo sentido nuestra redención. Es el creador de la redención, pero también el asunto. Entonces, toda la Biblia, como hemos escuchado la semana pasada, apunta a Él. Y también tenemos que creer en Él. Y este es a través de la fe. Él fue el sacrificio propiciatorio que fue enviado por Dios y por amor. En 1 Juan 2:2 dice: Dios lo predestinó para esto en amor desde la eternidad. Lo nombró, lo ungió, lo calificó para ello y lo expuso a un mundo culpable su propiciación. Perdón, esto no salió en primera carta de Juan, pero lo había escrito aquí. Entonces Jesús es la reconciliación entre el hombre y Dios. Pero ¿cómo funciona esto exactamente? Porque Jesús es el justo, nosotros somos el injusto, y ¿cómo a través de la fe puedo obtener esta justificación? Es que Él pagó el precio para nosotros y la justificación fue imputada a nosotros. ¿Y qué es imputado? Este es pasar la cuenta al otro. Y está hecho en dos sentidos. Porque nosotros traspasamos la cuenta de nuestros pecados a Jesús. Y Jesús en su lugar traspasa la justificación de Él a nosotros. Entonces, si nosotros creemos en su sacrificio en la cruz, donde fue derramado su sangre para nuestros pecados y su cuerpo molido, de ahí nosotros podemos obtener esta justificación. Y este concepto ya existía en el Antiguo Testamento, porque el capítulo después empieza a hablar sobre Abraham. Y Abraham creyó y este fue contado por justicia. Claro, esta es justamente la imputación de la justificación. A través del sacrificio de Jesús pudo ser salvo también. ¿Qué pasa en la práctica? Nosotros igual podemos caer en una cierta forma de legalismo. Yo encontré un teólogo o predicador que se llama R.C. Sproul, y él describe el legalismo en tres diferentes formas. Primera forma es que nosotros intentamos cumplir ciertos
leyes o reglas morales, pero sin preocuparnos de una relación que tenemos con el Señor, que si fuera como una religión cumpliendo reglas. Este es simplemente donde uno se preocupa simplemente por guardar la ley de Dios como un fin en sí mismo. Entonces estamos solo haciendo eso. En segundo lugar, también existe una forma legalista que es mantener las leyes externas sin el corazón verdaderamente sometido. Es obedecer en una forma externa, que también hemos visto un poquito más atrás, mientras el corazón está alejado de cualquier deseo de honrar a Dios. La intención de su ley o su Cristo. Por ejemplo, los fariseos se cayeron en eso. Decían, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Claro, el día de reposo era una de sus leyes, pero era para descansar del trabajo. Entonces, buscando un límite de este mandamiento, en definir sanar como un trabajo, era una forma de no estar verdaderamente sometido a lo que Dios quería con esta ley. Puedo dar un ejemplo. Voy manejando en la autopista y hay una ley que dice que solamente puedo manejar hasta 120 km por hora. Entonces voy manejando y estoy cumpliendo la ley. Pero ¿qué pasa si me llega como una lluvia muy fuerte y siguiendo esta velocidad de 120 km por hora podría ser un peligro? Yo puedo seguir manejando porque tengo prisa, pero igual soy un peligro para mí mismo y para otros. Y en este sentido tenemos que estar viendo por qué existe un cierto ley. Puedo seguir manejando con 120 kilómetros por hora, pero solamente es para complacer un deseo propio que tengo. Y no estoy viendo por qué la ley fue hecha y no me preocupo porque Dios en el fondo, en un sentido más amplio, ha definido un cierto ley. La tercera forma es el que es más matador, dijo este teólogo, y es agregar más reglas a las leyes divinas, tratando si fuera también divinas. Ahí tenemos también muchos ejemplos de los fariseos, casi en eso. Un ejemplo tenemos en Marcos 7, 8. No lo vamos a buscar ahora, pero para que se busque en su casa. Pero sí es importante que nosotros vivimos una vida transformada por el Señor. No podemos caer en un libertinaje que decimos que Cristo pagó el precio y que ya no importa cómo vivimos. Es cierto que nuestra justificación es solamente por medio de la fe, pero sí este también produce una obediencia en nosotros y produce buenas obras en nosotros. Pero estas buenas obras no nos sirven para obtener una justificación ante Dios, obviamente. Lutero también explicó eso en un libro Sola Fe, un devocional diario.
Dijo, reconocemos que también debemos enseñar sobre las buenas obras y el amor. Pero solo enseñamos esto en el momento y lugar apropiados, cuando la pregunta trata de cómo debemos vivir, no cómo estamos justificados. El mismo cosa que está explicando Lutero. Él, de hecho, fue el primero que empezó a decir estas cosas. Porque como la iglesia se había desviado del plan original. Nuestras buenas obras nunca nos salvarán, pero las Escrituras nos dicen que Dios preparó buenas obras para que su pueblo las realice. Podemos ver en Efesios, por ejemplo. Y ignorar los mandamientos revelados de Dios para no ser legalista es un abuso de la libertad cristiana. Se puede ver en el Evangelio de Juan. Entonces, la obediencia de un creyente no nos salva, pero es un producto de nuestra salvación genuina. Entonces, estas cosas intenté contextualizarlo un poco de lo que está pasando en el país, que estamos expuestos a muchas cosas que nos llegan a través de las redes sociales. Mucha gente está hablando sobre cosas y definitivamente tenemos que guardar nuestros corazones en eso. El primer ejemplo que tenemos es cuando nosotros vemos toda la maldad, violencia y destrucción que está pasando en el país. Uno puede pensar en su corazón, gracias a Dios que no soy como ellos. Y generando de esta manera también un odio. Y también condenándolos. Pero cuando vemos el Evangelio, nuestra respuesta a esto debería ser distinta. Reconocemos nuestra culpabilidad y que no somos justificados por algo de nosotros mismos. Sin embargo, somos justificados por medio de la fe en la justicia de Cristo. Entonces tenemos que recordar en este sentido que nosotros no somos mejor que ellos. No es un mérito de nosotros que acá estamos. También tenemos que desear la misma salvación para ellos, que quizás están equivocados. Y están como esclavos del pecado y son un instrumento de iniquidad. Entonces la respuesta es primero que nos arrepentimos en nuestro corazón, de nuestra actitud, pero también tenemos que orar por ellos y predicar el Evangelio para que Dios pueda transformar a las personas. El segundo ejemplo es lo siguiente. Cuando vemos el movimiento social que está pasando, uno podría justificar o simpatizar la rebeldía o falta de sometimiento a nuestros gobernantes, los darwineros, por ejemplo, pero también el presidente, que hay muchas cosas en que podemos desviarnos y también podemos simpatizar estos sentimientos en nuestro corazón. Pero la respuesta con el Evangelio es el sometimiento de nuestras autoridades, que han sido establecidos por Dios. Y por esto también tenemos que orar por nuestras autoridades. En primer lugar, por su salvación. Porque para nosotros, al final,
da lo mismo, no da lo mismo, pero no es nuestra prioridad en cambiar una sociedad. La sociedad puede ser transformada por el Señor nomás. En primer lugar, cuando la gente se arrepiente y empiezan a creer en el sacrificio de Jesús. Porque este transforma realmente. Y podemos orar por sabiduría en sus decisiones y que estos sean conforme a la voluntad de Dios. Y podemos orar para que nosotros podamos vivir en paz, en toda piedad y honestidad. Estas son ciertas cosas que es bueno como reflexionar en nuestros corazones, porque fácilmente vamos de un lado al otro, pero tenemos que estar firmes en el Evangelio, no condenando en nuestro corazón otros hermanos o personas que todavía no tienen la fe, pero orando y predicando el Evangelio, para que puedan ser usados también por Dios. Yo recuerdo también algunos testimonios, por ejemplo, de terroristas de ISIS que se convirtieron a Dios. Y estos testimonios muestran que alguien que está tan perdido en sus delitos y pecados puede ser usado igual por Dios. Y nosotros tampoco no somos mejores, porque nosotros también faltamos en este sentido a Dios. Entonces tenemos algunas preguntas para reflexionar. Reconozco mi culpabilidad y que yo no tengo nada bueno o no soy nada bueno para ofrecer a Dios. Y también muy importante de preguntar es si yo he recibido la justificación a través de la fe en Cristo. Porque este es el punto central que predicamos. Y es la justificación por la fe en Cristo mi único motivo de seguridad del amor de Dios. Y por último, cuando pasan estas cosas, me siento seguro, amado, esperanzado y gozoso en Dios. Sabemos que Dios es soberano sobre todas estas cosas. Y yo también a veces me siento un poco preocupado por el futuro y lo que está pasando. Cuando, por ejemplo, destruyen el negocio donde siempre voy, o cuando se ve que hay tanto corrupción en los gobernantes, uno puede olvidar eso, que nosotros estamos seguros en Dios, que somos amados y tenemos siempre esperanza. Entonces con quería terminar y orar también junto con ustedes. Señor Jesús, gracias en primer lugar por tu sacrificio para nosotros. Que nosotros a través de ti podemos ser justificados. Y nunca puede ser por lo que somos nosotros o lo que hacemos. Oro, Señor, para que podamos reconocer eso siempre. Y que en ese sentido también podemos ser usados por ti en la predicación de tu evangelio, en la oración para tanta gente que están perdidas. Señor, oramos por eso, para que tú usas tu iglesia
para el bien de este país. Esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.